Hola, hoy les traigo una pregunta que surgió de una alumna del workshop de ilustración que se llama Gaby, am, y pues es sobre la ilustración de espadas. La pregunta en su momento no lo pude contestar por una falta de tiempo, pero bueno, le iba a hacer un video respondiendo y de paso lo comparto acá a la comunidad para quien les sirva, ¿vale? Ok, esta es una base que me dio ella. Y vamos a trabajar con esto. Son siluetas, ¿ok? Por encima, muy separadas del fondo porque vamos a usar las máscaras. Listo. Lo primero que añadí fue esta diferencia de grises. Esta diferencia entre el filo de la espada y la parte mate, que pueden haber grabaciones y tal, ¿no? En la parte del filo también podrían haber grabaciones, me refiero a nombres, ¿no? X letras o símbolos. Pero bueno, nos vamos a centrar más que todo en el comportamiento de la luz con el metal. Algunas variaciones que nos puede dar. Yo sé que con referencia se podría llegar a un resultado tal vez ¿no? Extrayendo un poquito ciertos datos del metal, rayaduras o otro tipo de brillos. Genial. Pero también es importante trabajar una parte de propuesta por análisis, ¿ok? Más o menos alguna estructura mental que podemos usar para que nos deje en un resultado súper cercano, ¿no? Imaginen que se nos va el internet totalmente, no tenemos de dónde sacar referencias y tenemos que hacer una propuesta de esto. Entonces, nos funciona bastante tener en mente cómo abordar esto. Obviamente nos deja en cierto punto cercano y con la referencia lo podríamos repotenciar, ¿no? Bueno, vamos a esto. Vamos a crear una capa por encima y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearle un patrón contrario. ¿A qué me refiero con esto? Aquí posiblemente haya un doblez, ¿no? Esta es una cara y esta es otra, ¿no? Y este pequeño triángulo, otra incluso. Bueno, hay infinitas variedades de lo que puede hacer una espada. Así que esta hoja capta la luz, por aquí puede ser, y estas partes podríamos hacerlas en sombra. Ahora, esta estructura contraria funciona de esta manera, ¿no? Si viene luz aquí, hay sombra aquí. Si hay sombra aquí, hay luz aquí. ¿Ok? Ahora lo vamos a ir aplicando. Ahora, lo que vamos a usar más, bueno, en mayor porcentaje es el aerógrafo. Yo sé que podemos hacer la espada con la brocha normal, ¿no? Esta con textura nos puede dar un resultado súper interesante y tal. ¿Listo? Para obtener este resultado de hoja irregular, algo muy ilustrado, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver aquí es una especie de proceso para producción de concept art. No es lo mismo llevarlo tal cual como una ilustración o desde el punto de vista del concept art, que esto requiere agilizar un poquito de procesos, ¿no? Y ojo, lo de la ilustración está genial, pero hay que saber muchos conceptos previos, ¿ok? Si acá estudiamos de manera básica, porque pues sí lo va a hacer, es algo muy básico, de cómo aplicar luces y sombras, ¿ok? Partes claras y oscuridades en partes específicas. Ya sabiendo esto, podríamos ir pincelada por pincelada explorando cada uno de esos matices, variaciones en la tonalidad, ¿ok? De la propia espada. Y bueno, primeramente lo vamos a trabajar así en grises. Primero, ¿por qué en grises? Porque bueno, tenemos dos extremos primero, ¿no? Esta parte oscura y la parte clara. Luz, oscuridad. Y tenemos toda esta parte intermedia de grises, tal cual la escala de grises, donde podemos manejarnos, ¿vale? Si nosotros metemos color aquí, estaríamos haciendo toda la parte física de la reacción del color, si es que la hoja es un poquito más verdosa, más celeste, más roja, lo que sea. Entonces ya intervienen muchos más factores que yo creo que podrían ser explicados mucho más adelante, ¿ok? Por ahora, solamente el comportamiento de la luz. De hecho, recomiendo mucho empezar cualquier estudio hacia la ilustración desde la grisalla, que es esto, ¿ok? Pintura de grises. Ahora sí, sin más, vamos a realizar esta espada. Ok, tenemos estos grises que separan el filo de la parte mate, le agregamos una capa y listo. También vamos a ver mucho el control del tamaño del pincel, ¿no?
Como esta hoja es, bueno, abarca esto nada más, miren, no voy a usar este pincel. ¿Vale? Me va a dejar ahí bueno, me va a ensuciar parte de otras áreas, ¿no? De hecho, si desean, pueden trabajar con el lazo para no manchar otras partes. Yo lo voy a trabajar así nada más para que vean también que se puede hacer de una manera un poquito más suelta. Ok, primero vamos a tomar esto de aquí, el gris, que es un gris plano totalmente, y vamos a oscurecer un poco, teniendo ya el tamaño adecuado de mi pincel, del aerógrafo. Y claro, controlando bastante la densidad o la opacidad del pincel. ¿Listo? Si es demasiada, nos va a soltar mucha cantidad, mucha oscuridad y no lo vamos a poder controlar. Necesitamos una intensidad baja. Ustedes ya lo van controlando, no les voy a decir un número exacto tampoco. Ustedes pueden ir tanteando ahí. Listo. Entonces oscurezco esta parte, dejo esta parte del medio porque ahí le cae la luz y oscurezco otra vez esta parte. Con la lógica que les expliqué hace un momento, ¿verdad? Listo. Si aquí cae la luz que tenemos a este lado, sombra. Así que, miren, de primeras hago así a la mala una mancha y luego la difumino. Ahora, importante, y es algo que es una consecuencia del mismo pincel, que nos está dejando una franja ahí medio difuminada del gris base, ¿no? Eso está bien porque el borde de la espada es ligeramente curva. Así que nos va a caer una pequeña luz ahí. ¿Listo? Hay que saber aprovechar esos accidentes artísticos. ¿Ok? Listo. Bien, ya va tomando algo de sentido el metal, ¿no? Esto lo vamos a hacer con todo. Primero voy a hacer una pasada de este proceso para que vean cómo se repite en diferentes formas del material. Luego voy a hacer el siguiente y así con cada cosa, ¿vale? Primero, oscuridades. En esta espada que tiene curvas, ¿no? Tiene acá hendiduras. Hendidura, de manera contraria. Lo que vamos a hacer es tomar este gris base, oscurecerlo un poco, solo un poco, y trabajar exclusivamente en este gris. ¿Okay? Si manchamos el otro gris es demasiado. Solamente estamos trabajando la oscuridad de este gris. Agrando un poquito, porque aquí sí me interesa que esta parte difuminada trabaje más, ¿no? Por ejemplo acá. Echamos un poco esta parte. Dejamos estas curvas, ¿okay? Con luz. Y estas hendiduras, las curvas hacia adentro, van a ser la oscuridad. Y ahí vamos a ir aplicando el aerógrafo. ¿Listo? Algo así. ¿Ven? Ahora ya se percibe como si estuviera una hendidura en esas partes, ¿no? Ok, ahora tomamos el gris claro y hacemos lo mismo. Oscurecemos solamente un poco y afectamos solamente esa parte, ¿no? Aquí y tengan cuidado porque algunos aerógrafos de distintos programas tienen un difumino muy cortito y si lo pasan 2-3 veces van a hacer algo que va a quedar algo así. Ah, claro, si trabajan con un pincel tan pequeñito también, ¿no? Los bordes muy definidos. ¿Listo? Comparemos esto final con esto. ¿Ok? Eso no. Por eso estamos eligiendo el pincel difuminado o bueno, el aerógrafo para conseguir este resultado un poco más suavizado. Listo. Con esto le estamos dando un poco más de curvaturas, más hendiduras. ¿Ok? Aún no vemos el brillo de la espada, ¿no? Ahora, cada etapa que se le está añadiendo a la ilustración es como si fuera una etapa completa. ¿A qué me refiero? La espada puede quedar así y listo, ¿no? Puede ser una espada que ha estado guardada o está envejecida, llena de polvo. Puede quedar así. Los niveles de brillo, ¿no? O de cromado que se le va a dar a la espada
Ya es por decisión del artista, el estilo que se quiere llevar o, bueno, como dije, ¿no? Por decisión misma de querer mostrar la espada así, hiper nueva. O si la espada está más empolvada, más dañada, se puede dejar por este tipo de render. Y ya habríamos terminado. Ok, pero claro, vamos a ir viendo más etapas. Terminamos con esa, seguimos con esta, ¿no? Tenemos aquí una parte mate, que es esto. La parte oscura y el filo. No sé si esa era la intención de mi alumna, Gaby, pero bueno, lo voy a manejar así como ejemplo, ¿listo? Ok, estamos manejando primero oscuridades. Clic aquí y a ver, podemos conservar la luz acá o la luz acá, ¿no? Podemos hacer varias alternativas. Si conservamos la luz aquí, estas partes deben estar en sombra. Tenemos un solo plano brilloso, ¿no? Luz, sombra, sombra. O podemos hacer a la inversa. Sombra, luz y luz. Y este brillo puede ir aquí, puede ir aquí, puede ir aquí. O sea, los porcentajes que se manejan dentro de la espada pueden ser muy variados. Ok, tomo este gris, lo oscurezco un poco y voy a trabajar sombra. No importa si se casi iguala el gris con esta parte, porque pues ya van a ver después lo que vamos a hacer para separar todo eso. Okay, sombra, difuminado, brillo, no lo toco y vuelve a aparecer la sombra hacia aquí. Y miren cómo pinto un poquito por el medio, no estoy abarcando todo. Entonces al pintar por el medio me queda este difumino, este degradado del gris con la parte media, ¿no? Hace que sea oscuro hacia claro. Es como si tuviéramos una inclinación del plano y la luz estuviera pegando justo aquí. O sea, vamos consiguiendo ese efecto. Y con eso ya estaría. Vamos a la siguiente espada. Esto es simplemente a la inversa, ¿no? La parte gris está abajo y la parte más clara, digo, la parte gris oscura está abajo y la parte gris clara está arriba. ¿Okay? Vamos a manejar sombra, luz, no lo tocamos. Miren cómo al aplicar sombra en esta hoja, este pequeño triángulo que es otra inclinación, es otro corte, ya tiene su propio brillo, ¿no? El propio contraste de los grises nos va causando eso. Listo, dejamos esta parte clara y vamos otra vez con sombra al otro lado. Bien, esta parte también lo vamos a hacer con brillo, ¿listo? Este gris era mate, en esta parte vamos a manejar que es un gris más oscuro, pero sí tiene filo. Entonces, clic en ese gris oscuro, aplicamos la sombra, oscurecemos un poquito y lo hacemos a la parte contraria de la luz. Listo, entonces en este caso tendríamos luz aquí y luz aquí, ¿no? Cosa que aún no estamos aplicando. Primero nos hemos encargado de la sombra de todas las espadas. Ahora lo que viene son las luces. Podríamos agregar otra capa y vamos. Clic al gris base. Si quitamos esta capa, por ejemplo, ya tenemos eso, ¿no? Ese gris base. Entonces esos espacios libres aún nos dejan el gris base a la vista, que es lo que vamos a tomar con el cuentagotas. Y le subimos un poco el brillo, solamente un poco. Tamaño moderado del pincel y empezamos con el brillo, ¿no? Un barrido del gris hacia cada lado, hacia allá y hacia allá. ¿Ven? Lo mismo aquí. Luz y luz. ¿Listo? Aquí, miren, me mancha un poco la oscuridad, ¿no? Lo que debe tapar un poquito en este caso es la oscuridad, porque miren, estamos ensuciando, vamos a tapar esa oscuridad. Si vemos este caso, simplemente
a la hora de arreglar todas esas cositas, porque siempre van a haber cositas que corregir, ¿no? Entonces, al volver vamos a regular ese espacio de la oscuridad. Igual es por decisión, de repente se les pasa por la mente de cómo sé que tanta oscuridad va aquí, cómo sé que tanta luz. Eso es por decisión. ¿Y cómo lo van regulando ustedes? Entre un 50% de experimentar sin ver referencia y otro 50% experimentando viendo la referencia, ¿ok? En este caso no lo vamos a usar para que vean estas claves de cómo ustedes lo pueden sacar de la mente. Vamos a la siguiente. Es importante trabajar con cada gris. Voy por ejemplo aquí al gris base, aclaro un poquito, ajusto el pincel y añado ligeramente la luz en estas partes de relieve, ¿no? En la parte contraria de la sombra. ¿Listo? Lo mismo al lado. Error fatal usar el mismo gris de luz al otro lado, porque es demasiado y ahí es donde se aplana todo. Vamos a tomar el gris, ¿no? Esta parte libre en estos relieves, y lo vamos a oscurecer un poco. Solamente un poco para que pues, sea la luz de esa área. ¿Okay? Ahora probablemente estoy dando conceptos así un poco aislados. Me dejan en los comentarios si les interesa que haga un video sobre grisalla en general. Esto es algo muy específico, ¿no? A ver, vamos agregando estos grises en los relieves. Y listo, ya va tomando un poco más de forma, ¿ven? No se preocupen que al final pues va a terminar tal cual súper cromado, como pues se imaginan una espada. Ni bien nos menciona espada, nos imaginamos algo nuevo, ¿no? Bueno, también depende de cada persona, no quiero generalizar. Vamos aquí, tenemos oscuridad, luz, oscuridad. Entonces, clic aquí en la luz, subimos un poco el brillo. Miren el rango de grises que estamos trabajando, ni siquiera está en el blanco. Error fatal usar el blanco porque, miren, es demasiado. ¿Vale? Ok. Esto, ok, nos puede dar algún indicio, ¿no? De, oh, ya se ve mucho más brillante, pero es mucho más difícil de controlar. Es mejor y es recomendable ir escalando. Como les decía, clic aquí, aclaramos un poquito y aplicamos esta luz. ¿Listo? De paso van practicando de manera moderada qué tan nuevo es el material. ¿Listo? Cuanto más opaco, hay dos opciones, ¿no? O que el tiempo lo ha desgastado o que en su creación a propósito lo hicieron de esta manera. Bueno, vamos al siguiente. En esta parte mate no hacemos nada porque es otro tipo de brillos los que se manejan ahí. ¿Listo? Vale, vamos aquí. Clic en el gris base, añadimos un poco de brillo y hacemos los degradados hacia arriba y hacia abajo. Listo. ¿Okay? Hacia allá y hacia allá, barriendo el gris de a pocos. Por eso también debemos usar poca intensidad del pincel. Esto también nos puede servir para aumentarle el brillo a este pequeño triángulo de aquí. Genial. Luego en la parte de abajo tenemos brillo, oscuridad, brillo, ¿verdad? Pero desde su propio gris. Así que clic con el cuentagotas aquí y aclaramos un poco. Listo, aumentamos ese gris. Como digo, no importa si se nos iguala ligeramente, ¿ok? Luego vamos a ver cómo estabilizar todo esto de los contrastes. Luz aquí, luz aquí. Genial. Ahora, si nos alejamos, vamos viendo que las espadas ya van teniendo cierto brillo, ¿no? Tienen cierto filo. De hecho, hay espadas así,
¿ok? Pero si nosotros por estilo o por querer hacer ver más vistosa la espada, podemos aumentarle mucho más detalles de brillo, ¿no? Eso ya depende también. Porque incluso si vemos espadas reales, no son tanto así, ¿no? Depende mucho su fabricación, tipo de metal, X cosas que aquí no lo vamos a ver obviamente. Eso daría para un video de 5 horas. Listo. Lo que sigue ahora es refinar un poco lo que son las sombras, ¿no? Lo que habíamos dicho aquí. Volvemos y verificamos, por ejemplo, ¿no? Que mi luz está ensuciando un poco esta sombra. Puedo aumentar este rango. Listo. Y ahí se mezclan un poquito mejor. Voy revisando ahí qué otra zona puede estar igualando eso. Y bueno, hasta ahí creo que todo bien. Ahora vemos la diferencia, ¿no? ¿Listo? Aunque sea una diferencia mínima, ya estamos alterando esas características a conciencia. Y eso es muy importante, ¿vale? Ok, vamos a aumentar una capa más. Nos acercamos a la primera espada. Y aquí sí necesitamos un pequeño truco. Acuérdense de esto, ¿listo? Vamos a ir al blanco total. Y pues me dirán, ok, pero había dicho que no vayamos al blanco total y cosas así, ¿no? Pero ¿por qué vamos a ir ahí? No lo vamos a usar plenamente así. Sería una locura. Sería demasiado saturado ese nivel de brillo. Así que le vamos a bajar la intensidad a la capa. Lo estoy poniendo en un 26 ahí, lo que me da. Ahí está. Y vamos a jugar con un tamaño de pincel muy chiquito. En mi caso, digo en mi caso porque mi tamaño de lienzo pues hace que este tamaño de pincel sea el adecuado, ¿no? Si están trabajando por un, no sé, 3000 por 4000 o 5000 de píxeles, van a tener que hacer otra variación de pincel. Pero bueno, ustedes lo tantean nada más. Y bueno, fíjense que este circulito calce en estos relieves, ¿ok? ¿Por qué estamos en blanco puro? Y por qué estamos bajándole la opacidad. Al bajarle la opacidad, cualquier cosa que hagamos encima va a tomar al menos un poco los grises que están debajo, ¿okay? Como va a estar medio transparente la capa, podemos trabajar con este blanco puro y se va a adaptar a los cambios de grises. Si tenemos la capa en 100, va a tapar todo, ya no vamos a tener oportunidad de generar esas variaciones. ¿No? Así que vamos con eso. Pincel muy chiquito. Ojo, no hay que acercarnos así tampoco. Es muy importante mantener cierta distancia con la ilustración, ¿vale? No hay que ser perfeccionistas tampoco. Mis trazos no son perfectos. Solamente son para experimentar y ver un resultado rápido. ¿Listo? Entonces, con este pincel pequeño voy a ir trazando esto. Ahora miren cómo con ese pequeño borde ya se percibe como un relieve, ¿no? Ahora hay que añadirle un poquito de estilo también. No vamos a hacer simplemente esto, 3 líneas unidas y ya. ¿Okay? Vamos a potenciar un poquito este centro, esta punta. ¿Okay? Al tener un relieve más alto, tiene un poco de luz más acumulada, ¿no? Entonces van a haber zonas donde sean un poquito más gruesas, zonas un poquito más delgadas. Y esto tiene mucho que ver con la línea valorada. Cosa que hablaré en otro video, ¿listo? Okay, bueno, igual lo voy mencionando acá por partes. Tenemos luz acumulada aquí, así que es una parte un poco más gruesa, ¿no? Lo mismo hacia acá. Y miren cómo no estoy uniendo solamente líneas, sino que estoy creando una especie de triángulo, ¿no? Con 3 salidas. Okay. Una hacia acá, otra hacia acá y otra hacia acá. Listo. Creamos eso y luego vamos por toda la parte más elevada de la espada, que es esta parte central.
Fíjense que no me estoy demorando mucho y evitar hacer esto. ¿Okay? Trazo y control Z por 50 ya pues hace perder esto de querer experimentar y avanzar rápido, ¿no? Listo. Hasta ahí ya queda. Que le podemos aumentar tal vez un poco de opacidad. Lo genial de esto es que luego pueden jugar con esta intensidad de la capa como si fuera un videojuego, ¿no? Entonces ustedes eligen qué tanta intensidad. Pero miren, ahí ya se va percibiendo como que tenemos dos planos inclinados, bueno, tres con este pequeño de la parte de adelante. ¿Listo? Vamos ahora con la siguiente espada, lo mismo. Esta punta, por ejemplo, puede tener un poco más de carga de blanco y luego vamos por toda la curva, ¿no? Podemos hacer que estas curvas tengan un poco más de carga de blanco, porque están más cerca de la luz y estas se alejan un poquito. Podemos seguir esa lógica. Entonces, aquí hacemos que el trazo sea ligeramente más delgado y luego aquí hacemos el trazo más fuerte. ¿Vale? Tampoco desaparecerlo, ¿no? Ahí está, trazo un poquito más delgado. Y trazo un poco más fuerte. Otra vez. Trazo más delgado. Y luego trazo un poco más fuerte. ¿Ven? Ahí ya se percibe ese relieve, esa separación de los planos. Vamos a la siguiente. Acá, por ejemplo, esta hoja no tiene tal cual un relieve hiper grande, ¿no? Podríamos trabajar solamente por partes. Por ejemplo, aquí mucha carga. Y hacemos que la línea se vaya disolviendo hacia la mitad. Y de la mitad hacia adelante podemos hacer que aparezca de nuevo. Al final ya con mucha fuerza, ¿no? Aquí podemos reforzarlo ligeramente. Ya está. Listo. Y aquí vamos a reforzar también como lo hemos venido haciendo con las otras espadas, solamente que son diferentes modelos, ¿no? Y eso, ni tan diferentes, porque hay espadas muchísimo más gruesas, depende también de la historia del personaje, una espada casi del tamaño del personaje, ¿no? Aquí vamos a tener la misma intensidad de línea por toda la espada. Puede que a algunos les esté dando toque mi tipo de línea. Pero bueno, también se va a hablar de eso en el canal, ¿no? Hay cierto momento donde podemos aprovechar una línea limpia y cierto momento donde está hecho para experimentar totalmente. Miren, aquí podemos hacer que se divida un poco y estaríamos creando otros relieves, ¿no? Obviamente tendríamos que añadir unas pequeñas sombras aquí. Ok, acá sí me quedó un poco angular. Vamos a corregir esto, que sea un poco más fluido. Y ya está. Este pequeño gris, miren, me pasó al otro lado. Puedo tapar. Bueno, en otra capa, ¿no? Esta capa no está al 100%. Listo, ahí está. Una capa más abajo. Bien, estos pequeños brillos ya nos dan el aspecto de una espada, ¿no? Cada vez más al aspecto de una espada. Miren, podemos reforzar aquí también un poquito, que es otro relieve. Y desaparecerlo hacia la punta.
Genial. Siguiente paso, en la misma capa, vamos a aumentar el tamaño del pincel, tampoco tan grande, listo. Vamos a hacer algo más o menos así. Ojo, con una densidad baja, listo. Lo he bajado más o menos al 41%. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reforzar lo del filo. Y miren, no estoy pintando directamente aquí. Estoy pintando un poco por fuera de la silueta para que el difumino roce más o menos ese borde, ¿no? Entonces hacemos esto. Miren. Miren cómo de esta manera, ¿ok? Tanto es en este borde como en el otro. De hecho, es por elección otra vez, ¿no? Podemos hacer solamente este borde de abajo o los dos, pero no con la misma intensidad, ¿no? El borde de arriba puede ser ligeramente menos, como para dar a entender que la parte más filosa está al otro lado. O sea, son pequeños detalles, variaciones. ¿Ok? Acá a la siguiente espada hacemos lo mismo, por todo el contorno. Vamos repotenciando el contorno rápidamente, con mucho cuidado porque podemos manchar todo el trabajo que hemos hecho y esa no es la idea. ¿Listo? Miren, solamente es repotenciar el borde. Miren la diferencia. ¿Ok? Aquí ya estamos teniendo un brillo ya más decorativo, ¿no? Muchos dicen, tal paso, tal paso, tal paso, para hacer finalmente una espada. Pero en realidad, sin este brillo, también estaría completo. ¿Vale? Si queremos, claro, que la espada tenga ese aspecto. Ok. En este caso, pues vamos a ir agregando para que vean los diferentes resultados. ¿Listo? En cada espada hacemos lo mismo, reforzando los bordes. Ok. Y en esta última espada lo mismo. Fíjense que estoy tomando un aerógrafo mediano, ¿listo? Y no estoy invadiendo mucho la silueta de la espada. Para que solamente me afecte un ligero difuminado dentro de esa silueta. ¿Listo? Miren cómo con eso ya se va repotenciando mucho. Ahora, importante. Esto lo pueden variar. Miren aquí mi barrita. Si yo le aumento la opacidad a la capa, se va viendo muchísimo más potente. Claro que esto es muy exagerado, ¿no? Aunque si está, por ejemplo, la espada en un interior donde la luz está rebotando demasiado, imagínense que un personaje tomando la espada y por detrás la luz está súper fuerte, ¿no? La luz del sol y está rebotando por todos lados. Ok, puede que sea así. Tal vez. ¿Ah? Se puede variar un montón, depende del escenario entero. Y bueno, esto es como una página demostrativa, ¿no? Como un muestrario de espadas. Bueno, acá está un poquito opaco, entonces puedo aumentarle ligeramente. A mí me parece que el 100% es demasiado, así que a un 43%. Bueno, ahí lo que dio el lápiz a la primera. Listo. Ok, lo que se podría hacer ahora es debajo de esta capa de brillo, ¿sí? Creamos una capa. Esto es opcional también porque ya ven que podría quedar así, ¿no? Vamos al negro absoluto y le bajamos la opacidad mucho. ¿Okay? Cada vez que vean que estamos trabajando con esto, bajándole la opacidad a la capa, es porque luego le podemos regular la intensidad de esas partes. ¿Listo? Lo mismo con el aerógrafo. Vamos a incrementar algunos puntos de la sombra, ¿no? Por ejemplo aquí. Aquí. Y por aquí. Ya sabemos dónde ubicamos las sombras, ¿no? Entonces justo esos puntos hay que reforzarlos. ¿Okay? No toda la sombra, solamente ciertos puntos, gente. No hay que exagerar. Miren, parece algo que como si no hubiera hecho nada, ¿no? Pero miren, si lo apago,
Es más para eso. Si lo hubiéramos hecho por encima, estuviéramos tapando un poco la luz. Entonces, mejor por debajo de esto. Es importante trabajar con capas separadas. ¿Listo? Obviamente, si estaríamos en tradicional, tendríamos que pensar desde la base todo lo que se está haciendo, ¿no? Ir de a pocos con las sombras y tal. De repente un día también hago stream en tradicional o un video para YouTube en tradicional. ¿Listo? En digital tenemos que aprovechar ciertas ventajas que nos da esto, sobre todo si queremos trabajar para una producción audiovisual, ya sea videojuegos, películas, series o libros, ¿no? O cómics incluso. ¿Ok? En otro momento ya se hablará sobre diseño de personajes, props y todo esto. Como esta capa es para reforzar las sombras, por eso estamos en el negro absoluto, ¿no? Y con la opacidad. Si le subimos, miren, ya es demasiado, ¿no? Ya se quemó. Entonces hay que saber variar esta intensidad. Tenemos un rango en el que podemos llevarlo a un mayor número, ¿no? ¿Ven? Reforzamos aquí, reforzamos aquí. No importa, ahora sí podemos trabajar en ambos grises. Miren, porque como está en baja opacidad y es medio transparente, se va a adaptar a cada gris. También podríamos oscurecer esta zona de aquí. Y aquí. Recordando bien las zonas de sombra que hemos definido desde el inicio, ¿no? Miren cómo esta sombra refuerza la percepción de que hay una hendidura aquí. ¿Ven? Sin eso se percibe más o menos. Con esto pues ya queda más claro eso. Ok, a este punto ya está bastante aceptable, ¿verdad? Lo que faltaría aquí, lo único, sería alterar estas partes. Ok, esta parte se puede trabajar con máscaras, ya que vamos a trabajar esta parte. Máscaras, perdón, el lazo. Ok, con lazo o también a la mala, añadiendo detalles y luego borrando esas partes de filo, ¿no? Cosa que no es tan recomendable, obviamente. Y esto también se hace por debajo de este brillo, ¿no? Bueno, si va a tener lazo y solamente van a dibujar esa parte, puede ser por encima y tal. Este orden de las capas también es un poco opcional, cada uno lo ordena a su gusto, ¿ok? Claro que en ciertas cosas sí hay una recomendación en el orden. ¿Listo? Bueno, hay que hacer un ligero repaso de esto. Miren cómo teníamos estas espadas. Con un gris base, colocamos una zona de un material distinto, colocamos sombras para generar hendiduras, colocamos estas luces para reforzar los brillos y luego colocamos esto aquí, ¿no? Los relieves con este trazo blanco y la opacidad un poco baja, reforzando esos relieves y reforzando también el filo de la espada. Luego debajo de esto hicimos el refuerzo de las áreas oscuras. ¿Okay? Ahora en esta nueva capa también con un blanco total, ¿okay? Y bajándole la opacidad a la capa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar líneas paralelas para que se perciba como cierto brillo y también vamos a generarle en la misma capa, ¿okay? Con el negro absoluto y con un tamaño de pincel un poco más grande, vamos a generarle un degradado. ¿Okay? Pensando solamente en el área que está ahí adentro, ¿no? También en el otro lado, ¿ok? O así. Listo. Como ven aquí he manchado todo el borde, ¿no? Pero no importa, ahorita lo vamos a borrar. Bueno, para los que no sepan usar la herramienta lazo, voy a hacer aquí un pequeño ejemplo, ¿listo? ¿Han visto la manera en que estoy borrando? Eso lo podrían hacer, ok, les toma cierto tiempo. Voy a usar el lazo
como otra alternativa, ¿no? Tendríamos que dibujar todo el contorno, añadiendo y añadiendo. Claro, y ustedes pueden decir, pero vas a borrar la parte de afuera, no la parte de adentro. Y pues esto se puede invertir, ¿no? Invertimos la selección y se borra todo lo de afuera. Lo menciono más que nada para los que están viendo esto y no están tan acostumbrados a lo digital. En mi caso también tenía ese tipo de preguntas, ¿no? De hecho, en mi caso era, ¿qué es el lazo? No conocía. O se me hacía muy incómodo de usar incluso. No sé si les pasará, pero puede pasar en otros casos. Y bueno, es genial poder abarcar ahí diferentes situaciones, ¿no? Con el tiempo ya uno se va acostumbrando al lazo y lo va implementando, ¿vale? Ok, acá invertimos y suprimir y se borra todo lo que está por fuera, ¿no? Solamente nos queda esa parte interna que hemos alterado, ¿ven? Si tienen más preguntas en cuanto al lazo y este tipo de cosas, déjenmelo en la caja de comentarios y se estará haciendo videos al respecto, ¿listo? De hecho, ustedes pueden elegir los siguientes temas. Ok, con esto, gente, tendríamos el resultado final de las espadas. Obviamente aquí era un screenshot y tuve que reconstruirle parte del mango, este mango de la espada. Entonces, por ahí tiene unos pequeños fallos, ¿no? Incluso se quedó acá medio transparente. Así que bueno, voy a explicar aquí solamente con una de las espadas, no voy a hacer todas, en esta parte del mango, ¿no? Como para renderizar parte de ese material. De hecho, aquí está lo que reconstruí. Estaba así. Bueno, le agrego una capa. Y parte de lo que voy a explicar es un conjunto de conceptos que se puede tratar en otro video, ¿no? Este video es cortito, específico para este tipo de detalles, así que bueno, vamos con eso. Okay, acá podemos repotenciar lo mismo que en las hojas con filo, ¿no? Como tenemos un borde liso, el material puede ser más brilloso o más opaco. ¿Listo? Entonces, imagínense. Hago esta área de sombra y lo puedo reforzar un poco. ¿Listo? En esta parte interna puedo jugar como lo hacía aquí en la hoja con el filo, ¿no? Sombra, luz, luz y aquí sombra. Bueno, no sombra en sí, sino que una parte oscura del material, ¿no? Acá igual. Y genial. Acá en el otro lado podríamos no aplicarle el mismo brillo, sería demasiado, sino que añadirle un pequeño gris, solamente un poco más claro, ¿no? Ok. Bueno, ahí me pueden decir, ah, bueno, se ve horrible, pero es que nos falta este borde que va a definir el relieve de todo esto. ¿Ven? Hacemos esto, esta parte es un cilindro. Ya saben que en este canal vamos a hacer muchas cosas sobre perspectiva. De hecho hay un curso en camino. Bueno, no en camino, ya se está haciendo. Vamos en el día 4. El lunes vamos a continuar. Listo, ¿ven? De hecho, a ver. Vamos a retroceder un poquito y podemos reforzar más que nada esta parte que está más cerca de la cámara y luego desaparecer un poco la línea. ¿Sí? Listo. Depende del grosor de esta parte. Ustedes pueden tomar el pincel de esta manera o de esta manera. Miren cómo cambia muchísimo. Un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Bueno, que igual exageré un poco. Una pequeña reconstrucción.
Listo. Aquí en la parte negra podríamos reforzarlo con tanta intensidad. Lo oscurecemos un poco nomás. Le hacemos una parte más concentrada, si es que queremos que sea mucho más cromada, ¿no? Y aquí nos faltaría un área de luz más potente. ¿Listo? Acá, bueno, podemos jugar bastante con estos reflejos, ¿no? Siempre dando cierta contraria. Por ejemplo, si esta parte está oscura, esta parte la podemos hacer más clara o mucho más oscura, para que haya contraste, ¿no? Es importante esto de aquí, el contraste. Acá lo difuminamos para que se integre bastante bien. ¿Listo? Lo mismo podríamos repotenciar en la parte del final del mango, en esos extremos. Estoy obviando ahí un par de detalles con relieve. Y también esta parte media, ¿no? Listo. Todo con el pincel del difumino, o bueno, el aerógrafo, ¿vale? Este aerógrafo de hecho es súper subestimado, porque se ve que lo usan muchísimas personas que van iniciando el digital y es con lo único que pintan, ¿no? Claro, puede haber alguno que use uno que otro pincel más, pero bueno, todos hemos pasado por esa etapa donde usábamos el aerógrafo para todo y sombreábamos con negro y quemábamos todo, ¿verdad? Pero bueno, se puede usar de estas maneras también para dar este tipo de efecto. Ahora, para darle un plus a estas ilustraciones, vamos a ir por una capa que está por encima de todo. Vamos a ir al blanco total y vamos a bajar la intensidad del pincel muchísimo. ¿Listo? Acá estoy con 17%. De repente después si vemos que necesitamos más, lo hacemos, no importa. Ahora aumentamos el tamaño del pincel y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pintar un poco por encima. Ah, miren, es incluso mucho porque me suelta de frente un trazo muy potente. Voy a bajarle un poco más a la intensidad, un 9 por ejemplo. Miren cómo hay un pequeño resplandor, ¿verdad? En toda la espada. Y tiene que ser una densidad baja para no tapar todo el trabajo previo. ¿Listo? Ahora, esto no queda ahí. Esto le da cierto resplandor, pero no lo suficiente. Si vamos a los modos de fusión, podemos ir al modo Glow Dodge. ¿Listo? Ponemos esto, miren lo que causamos. Al momento de trazar más la espada, va a tomar un brillo especial, ¿no? Si estamos en la capa normal, el blanco tapa todo nuestro trabajo. Pero el Glow Dodge repotencia esto. ¿Listo? Mucho cuidado con esto porque si lo aplican demasiado, pues lo van a hacer ver demasiado brillante. Y claro, ¿no? Ya estarán imaginándose en espadas de Star Wars y cosas así. O alguna espada para la historia que ustedes quieran usar, ¿vale? Miren cuánto brillo se consigue con eso. Claro, estoy exagerando a propósito. Vamos a hacerle solamente un pequeño brillo para que destaque un poco más. Glow Dodge y aplicamos. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 .
¿Listo? Ya si quieren ponerle un brillo extra, tipo un ligero resplandor al medio y cosas así, ya es cuestión de cada uno. Pueden ponerle ahí pequeños brillitos como con estrellas o con algún pincel especial o este tipo de reflejos, ¿no? Como asterisco. Acá lo estoy haciendo súper rápido. O estos brillos horizontales o estas cruces que se dan por ahí, ¿no? Por ahora pues lo vamos a dejar algo así. Ahora podemos aumentar una capa más a toda la máscara, ¿ok? Este brillo va por fuera de la máscara, obviamente, porque si lo enmascaramos, la silueta nos quita ese resplandor del borde, ¿no? Así que miren, vamos a hacer una capa de máscara extra. Vamos a tomar ahora el pincel plano totalmente. Esto que nos hace esto. ¿Ok? Y vamos a tomar un color. La grisalla hace eso. Trabajamos todos los valores en grises, ¿ok? Tanto en luces como oscuridades. Y bueno, aquí entraríamos en conceptos de grisalla. Entonces no podríamos contar con la capa normal. ¿Listo? Miren, si pinto esto de este color, pues no pasa nada, ¿no? Me tapa todo lo que he hecho. Pero si lo pongo en multiplicar, tengo este resultado. ¿Ven? Y si lo pongo en color, bueno, ahí puedo experimentar con distintos modos. Cada uno tiene su propio estudio, ¿ok? Que nos daría la vida para explicar cada uno. Hay algunos artistas que trabajan en overlay, otros en multiplay solamente, otros combinando. En color, por ejemplo, también, ¿no? Pero miren, es hiper saturado. Aquí podríamos bajarle la saturación para que se vea un poquito más moderado. Bueno, acá le estoy aumentando la luminosidad. Es importante que no trabajemos, por ejemplo, si queremos pintar la espada roja, esto no sea este rojo o este rojo, ¿vale? ¿No? Porque pues nos va a botar una saturación muy diferente. Estas capas, estos modos de fusión nos permite tomar toda la variedad de tonalidades, ¿okay? Todos los claroscuros, todos esos extremos y aplicarle un color plano sin más. ¿Okay? Y da la ilusión de que ha sido trabajado así desde la base, ¿no? Ahora bueno, eso les dejo al gusto en qué trabajar. Por ejemplo, el multiplicar es un poquito exquisito a la hora de trabajar. En cuanto a color, terminan los colores un poco más brillantes. Acá sí podríamos aplicar un poco de saturación. Pero bueno, no me quiero ir mucho a extenderme en esa parte, ¿vale? Así que vamos a hacer lo siguiente. Lo pueden pintar con un color súper plano o igualmente con el aerógrafo. ¿Qué les permite esto? Elegir, por ejemplo, en la misma capa el color del mango o de la hoja, ¿vale? Parece magia. Ya no estamos pensando tanto en hacerle un verde más oscuro aquí, un verde más claro aquí, un intermedio aquí, sino que vamos obteniendo todos esos matices desde el gris. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, lo pintamos de violeta. Puede que en este punto se frustren un poquito si es que no encuentran el color adecuado porque tiene otro tipo de funcionamiento. Pero les pido que traten de no hacerlo, ¿ok? No frustrarse. Prueben, experimenten, puede que fallen, es totalmente natural. Así que manejar la frustración en esa parte es fundamental, ¿vale? Después, luego ya se toman el tiempo de estudiar cada uno, a buscar información al respecto, o aquí mismo también podríamos hacer videos al respecto, ¿no? Bueno, a este verde le podría agregar, por ejemplo, variaciones de amarillos, como por aquí. O verdes. Pueden combinar.
lo que deseen. ¿No? La espada está ya demasiado colorida, pero bueno, entiendan, es para el ejemplo. Pueden hacer la espada que quieran con el color que quieran. ¿Okay? Por ahí pueden estar pensando, uy, no, ya la malogró. Bueno, son experimentos, gente. Ahí tenemos el gris y el color, ¿ok? Está en modo de fusión, color. Puede estar en multiplicar. Ven que ahí se opaca demasiado, es otro tipo de funcionamiento. En overlay o lo dejamos acá mejor, en color. Ya tenemos esto. Ahora, algo importante es que la luz que le hemos aumentado aparte también puede funcionar como una máscara. ¿Okay? Agregamos una capa extra, lo ponemos como máscara y ya casi lo trabajamos con un pincel duro. ¿Vale? Por ejemplo, pongo acá este verde o más verde o algo más azul o algo más amarillo o algo más rosa. ¿Okay? Miren cómo del punto gris hemos pasado en solamente unos pocos pasos a tener el color, ¿no? Esa es la gran ventaja de la grisalla y claro, se puede utilizar con personajes y escenarios, ¿no? Acá en el canal voy a traer información sobre eso. Si les interesa saber sobre otros materiales y bueno, experimentar este tipo de cosas y les ha parecido interesante el video, coméntenme y pues vamos viendo qué temas podemos aumentar, ¿vale? Tenemos también una comunidad de Discord a la que se pueden unir. Lo voy a dejar ahí el enlace en la cajita de la descripción del video y listo, ¿vale, gente? Bueno, por último, ustedes pueden variar con Control U el color de todo lo que han puesto, ¿no? Tanto del brillo o tanto de la base. ¿Listo? Entonces ya tendríamos estas espadas terminadas. Y bueno, si no les agrada el color, nos quedamos con la parte en gris. Que ya saben que le pueden dar el resultado que quieren, ¿vale? Bueno, gente, espero les haya servido el video y que lo pongan en práctica en sus ilustraciones. Si quieren seguir aprendiendo más de perspectiva, personajes, técnicas, ya saben que en Draugr Academy tienen todo un mundo de recursos para llevar su arte al siguiente nivel. Si sienten que este contenido les aporta, pueden acompañarme suscribiéndose y activando la campanita, así siempre estarán al día con los próximos temas, sin perderse nada que pueda hacer crecer su arte. Y si quieren compartir sus resultados, anímense a mostrarlos con confianza en el Discord de la comunidad, ahí todos aprendemos y crecemos juntos. Lleven con ustedes la idea de que cada trazo los acerca más a la versión de artista que sueñan ser. Y recuerda, lo que hoy parecía imposible será tu mejor herramienta mañana.